Imagina esto. Imagina aviones que vuelan sobre ti, sobre tu casa, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela. Aviones que comienzan a liberar químicos que destruyen los bosques que te rodean. Aviones que liberan químicos que destruyen las cosechas de tu gente. Aviones que liberan químicos que causan defectos de nacimiento. Aviones que liberan químicos que causan cáncer. Químicos que pueden ser pasados a tus hijos si estás embarazada, provocando que nazcan con horribles deformidades que los incapacitarán de por vida. No tienes que imaginarlo. Esto no es un escenario hipotético. Este fue uno de los actos más malvados cometidos por los Estados Unidos de América. ¿Qué es la maldad? La generación de un daño o el desinterés por las consecuencias de una acción. La maldad, por lo tanto, se asocia a aquello que constituye un mal. Una acción que se realiza con una maldad busca generar un perjuicio, o al menos, a su ejecutor no le interesan sus consecuencias, por más negativas que sean. ¿Qué es una dioxina? Las dioxinas son un producto químico que contamina el medio ambiente. Son uno de los 12 productos químicos peligrosos que se agrupan bajo el nombre de contaminantes orgánicos persistentes. Son preocupantes por su elevado potencial tóxico y en experimentos han demostrado que afectan varios órganos y sistemas. Una vez entran al organismo, persisten en él durante bastante tiempo gracias a su estabilidad química y gracias también a que se fijan al tejido adiposo, donde se quedan almacenadas. Se calcula que su semivida oscila entre 7 y 11 años. En el medio ambiente, tienden a acumularse en la cadena alimentaria. Cuanto más arriba se encuentra un animal de la cadena alimentaria, mayor es la concentración de dioxinas que puede obtener. La exposición breve del ser humano a la dioxina puede causar lesiones cutáneas tales como acné clórico y manchas oscuras, así como alteraciones de la función hepática, mientras que la exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora. La exposición crónica de los animales a las dioxinas ha causado varios tipos de cáncer. En 1997 y 2012, la Organización Mundial de la Salud de Investigación sobre el Cáncer, el SIC, realizó evaluaciones de la TCDD y basándose en datos epidemiológicos de animales y humanos, ha clasificado la TCDD como cancerígeno humano. Sin embargo, este compuesto no afecta el material genético. El feto es particularmente sensible a la toxicidad de las dioxinas. El recién nacido, cuyos órganos se desarrollan con rapidez, también puede ser más vulnerable a algunos de sus efectos. Algunos individuos o grupos de ellos pueden estar expuestos a mayores concentraciones debido a su alimentación, por ejemplo, en zonas donde se consume mucho pescado, o a su trabajo, como le ocurre a los trabajadores de la industria del papel, la pasta de papel, fábricas de incineración y vertederos de desechos peligrosos. La jungla de Vietnam ofrecía una cobertura perfecta para el Frente de Liberación de Vietnam, conocido despectivamente como Vietcong. Usándola podían lanzar emboscadas, atacar y retirarse sin sufrir bajas significativas. Muchas de las muertes del ejército de los Estados Unidos se produjeron bajo la sombra de los frondosos árboles y plantas de la selva de Vietnam. Aquella guerra fue una picadora de carne para los americanos. Estos, en lugar de replantear su estrategia, decidieron dirigirse contra el bosque en sí mismo. En 1962 comenzaría la operación Ranch Hand. En Estados Unidos existe una mascota llamada Smokey. Su eslogan es simple: solo tú puedes prevenir un incendio forestal. Durante Ranch Hand, este personaje tan pintoresco se convirtió en la mascota no oficial del proyecto de defolación más grande jamás llevado a cabo en Vietnam del Sur. En este proyecto se utilizaron una serie de químicos llamados agentes arcoíris para destruir el bosque de Vietnam del Sur y matar de hambre a los habitantes de la zona. Los americanos encargados de este ecocidio mutilaron el inofensivo eslogan de Smokey y lo retorcieron para decir: solo tú puedes prevenir un bosque. Durante esta campaña de destrucción, los estadounidenses vertieron 72.000 metros cúbicos de defoliantes y herbicidas sobre áreas rurales al sur de Vietnam, con el objetivo de destruir cosechas insurgentes, así como destruir la cobertura que les ofrecía el bosque. ¿Cómo exactamente determinaban qué cosechas eran insurgentes y qué cosechas no eran insurgentes? Solo Dios sabe.
Durante 10 años, más de 20.000 kilómetros de bosque y 2.000 kilómetros de campos cosechados fueron severamente dañados o destruidos gracias al uso de estos herbicidas. Alrededor del 20% de todos los bosques de Vietnam del Sur fueron rociados al menos una vez. Los ecosistemas del bosque y la selva fueron destruidos gracias a estos defoliantes. Pero el problema no termina aquí. Los estadounidenses no distinguieron sobre civiles o militares. Rociaron a todos. Los químicos defoliantes utilizados en este horrendo programa estaban contaminados con dioxinas. El 65% de ellos contenían ácido 2,4,5 triclorofenoxiacético, el cual se encuentra contaminado con la 2,3,7,8 tetraclorodibenzoperoxina, un químico que hoy se conoce es cancerígeno. Pero aún, los estadounidenses utilizaron este químico de forma indiscriminada, apuntando a la destrucción de comida de la gente atacada. Para 1964 ya se denunciaba el uso del herbicida, antes de entender su efecto cancerígeno, principalmente porque se consideraba un arma química. La Federación de Científicos Americanos surgió al gobierno a no usar armas biológicas o químicas a menos que estas fueran usadas primero por el enemigo. Ese temor nace del hecho de que los americanos utilizaron el agente arcoíris de forma indiscriminada, sin diferenciar entre civiles o insurgentes. En 1965, el Instituto Nacional de Cáncer obtuvo un contrato con el Laboratorio de Investigación Biogenética de Maryland para investigar los posibles efectos congénitos de un número de pesticidas y herbicidas. El estudio, titulado Evaluación de actividades cancerígenas, teratogénicas y mutagénicas en pesticidas seleccionados y químicos industriales. Aquí se descubrió el primer indicio de fitotoxicidad y efectos teratogénicos, del 2,4,5. Se determinó que este químico causaba deformidades y abortos en ratones cuando se administraba en altas dosis. Este reporte fue publicado en 1969. El químico, sin embargo, siguió utilizándose de todos modos. Para enero de 1966, 29 científicos se unieron para protestar por el uso del herbicida, demandando su total abolición. Incluso si se probase que los químicos no son tóxicos, estas tácticas son despreciables porque se usan de forma indiscriminada. Representan un ataque a una población entera donde las cosechas son destruidas, ya sea de combatientes o civiles. Esto representa un precedente para un uso similar pero más peligroso de agentes químicos en contra de nuestros aliados o nosotros mismos. La ONU en 1966 introdujo resoluciones declarando que los Estados Unidos estaban violando la Convención de Ginebra sobre el uso de armas químicas y biológicas. Si bien los estadounidenses evadieron las resoluciones argumentando que el agente naranja y los demás químicos eran únicamente herbicidas y no armas químicas o biológicas. Durante el mismo año, el Consejo de Asociación Americana para el Avance de la Ciencia envió una carta al secretario de Defensa, Robert McNamara, pidiendo un estudio sobre las consecuencias a corto y largo plazo del masivo uso de herbicidas en Vietnam. Para febrero de 1967, una segunda petición fue enviada, firmada por más de 5.000 científicos, incluidos 17 premios Nobel, si eso significa algo, esta vez siendo enviada al presidente Johnson, demandando el fin del uso del herbicida en Vietnam. El Departamento de Defensa respondió lo siguiente: científicos calificados, así como los gobiernos de otras naciones, han juzgado que no habrá consecuencias serias. No existía ninguna evidencia para dar esta conclusión. Los Estados Unidos utilizaron un químico del que no entendían su funcionamiento, del que no entendían sus consecuencias a largo plazo. Cuando fueron confrontados por la comunidad científica, mintieron de forma descarada. Para 1970, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia creó una comisión para investigar los efectos del uso a gran escala de herbicidas en el ambiente y la población de Vietnam. La Comisión para la Evaluación de Herbicidas, o HAC, por sus siglas en inglés, notó que el Departamento de Defensa había puntualizado que los herbicidas habían sido utilizados para la destrucción de cosechas alrededor de rutas de infiltración, así como áreas de baja densidad poblacional. HAC, no obstante, encontró que las áreas contaminadas tenían poblaciones estimadas de 180 personas por kilómetro cuadrado, así como que todas las cosechas destruidas habían sido utilizadas por civiles en lugar de tropas enemigas. Esta misma comisión determinó una imagen terrible. La mitad de los bosques de manglares habían sido destruidos, con indicaciones de graves efectos a la salud. Reportaron abortos y nacimientos con deformidades en los vietnamitas expuestos. Uno de los aspectos más miserables de este programa fue la destrucción de las cosechas por parte de los americanos, provocando hambruna en las zonas afectadas.
Desde el inicio del programa se atacó la comodidad de la gente. Según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, para 1970, la campaña de herbicida había dañado la alimentación de más de 600,000 personas. El programa terminó luego de 10 años de envenenar Vietnam. En 1975, la guerra de Vietnam sería ganada por los vietnamitas, expulsando al invasor norteamericano. Sin embargo, la historia de las dioxinas no acaba aquí. Debido a su durabilidad, el veneno permanece en Vietnam hasta el día de hoy, más de 50 años al fin de la guerra. El gobierno de Vietnam estima que 4 millones de personas fueron expuestas al agente naranja. Al menos 3 millones sufren enfermedades debido a dicho veneno. La Cruz Roja de Vietnam estima que al menos hay 1 millón de personas discapacitadas o con problemas médicos debido al agente naranja. El gobierno de Vietnam estima que 400,000 personas murieron debido al agente naranja.